La vez pasada en mis medias res habíamos estado hablando acerca de los pitagóricos, de la influencia de los pitagóricos como iniciadores de la historia de los estudios del sonido y de la percepción auditiva. Hoy quiero retomar esa parte de los pitagóricos porque voy a hacer un pequeño paréntesis, hay una cosa muy interesante, un concepto muy interesante que no trato directamente en mi investigación, pero que siempre me ha parecido desde antes un concepto curioso, y sobre todo el hecho de que el concepto se haya perpetuado de maneras distintas y por distintas vías, incluso hasta nuestros días. Entre una de las muchas cosas que se acredita a Pitágoras, pero que realmente probablemente no fue Pitágoras, sino alguno de sus sucesores, está el concepto de la armonía de las esferas, música de las esferas, armonía universal. Se le ha llamado de muchas maneras. En aquella época era el concepto de armonía. Y este concepto ha sido un concepto supremamente longevo, se ha incluso perpetuado hasta nuestros días en el movimiento del New Age y una serie de manifestaciones musicales que buscan imitar esta supuesta música de las esferas. Pues parece ser que este concepto realmente viene de Arquitas, habíamos hablado de Arquitas, de su importante papel en las investigaciones con distintos objetos emisores de sonido para avanzar en estas proporciones de intervalos musicales con los cuales los pitagóricos van a empezar también con la teoría musical, la formación de escalas musicales, y cómo esto luego va a influir en la cosmología de Platón. Habíamos visto que todo esto viene de este mito de Pitágoras y el famoso taller del herrero, que realmente lo que fue una investigación de la longitud de distintas cuerdas y las proporciones que generaban los distintos intervalos musicales. Pues bueno, volviendo a Arquitas, recordando que era contemporáneo de Platón, probablemente se conocían y compartieron en los mismos círculos intelectuales. Arquitas supuestamente fue discípulo de Filolao, que supuestamente fue el sucesor de Pitágoras en la escuela de los pitagóricos. Filolao es un filósofo presocrático. Todas estas son figuras bastante difusas en cuanto a lo que sabemos de su historia y de su vida, supuestamente. Pero Arquitas, volviendo a Arquitas se le acredita como el fundador de la mecánica matemática, ¿no? Y él trabajó mucho la cuestión de las proporciones, y una de las ideas que propuso fue esta idea de que evidentemente si los cuerpos celestiales son de tal magnitud y están moviéndose, ¿no?, constantemente, tienen que emitir algún tipo de sonido o un zumbido, ¿no? Y en teoría este sonido, este zumbido, correspondería a un determinado tono, y las proporciones entre los tonos emitidos por estos distintos planetas serían armoniosas o concordantes o consonantes, ¿no? Entonces esta idea de que hay una música, una armonía universal en los movimientos de los cuerpos celestiales que se conocían en aquella época, que eran bastante limitados. Por ejemplo, después Platón, en su cosmología del Timeo y también en la República, va a proponer también 8 órbitas, supuestamente, en las cuales existe esta proporcionalidad y esta armonía tomada de los pitagóricos. Arquitas, cuando había propuesto esto, básicamente, o los pitagóricos, cuando lo habían propuesto, decían, bueno, pues esta música está ahí, y entonces ¿por qué no la escuchamos? ¿No? Sería la pregunta lógica, y la respuesta de ellos era, bueno, pues es porque esta música, al momento en que nosotros nacimos, ya estaba sonando. Y entonces nuestra percepción supuestamente auditiva se basa en la presencia o ausencia de sonido, ¿no? El silencio versus la presencia del sonido, y por lo tanto si ese sonido ya estaba presente cuando nacimos, pues entonces no lo vamos a escuchar porque ya estaba ahí. Aristóteles después va a hacer una fiesta con esta cuestión, y en De Caelo va básicamente un poco irónicamente a decir, pues esto suena muy bonito y es muy así, muy elocuente, pero es todo mentira. Las cosas no son así, no existe tal música. No considero yo que con esto se estuviera oponiendo a la existencia de una proporcionalidad y de unas, digamos, una armonía
universal. O sea, evidentemente, si alguien estaba a favor de las organizaciones, estructuras y proporcionalidades de las cosas, era Aristóteles. Lo que no le gustaba era esta idea de que si el cuento de que no lo oíamos porque ya estaba sonando y todo lo demás, porque sus investigaciones se llevaban por otras partes. Pero esta idea sigue adelante, es una idea poderosísima, es increíble la manera en que se perpetúa en el siglo V o VI, bueno, Ptolomeo en el siglo I también en sus investigaciones tanto de música como de astronomía está todavía llevando esta idea de una proporcionalidad, una armonía planetaria, y luego Boecio en el siglo V a VI la volverá a proponer de una manera dentro de una clasificación que tenía él de 3 tipos de música. Esta música o armonía de las esferas él llamará música mundana. Luego la música humana, que es la música de la armonía interna de nuestros cuerpos. Y luego una música instrumentis, que sería la música tal como nosotros la entendemos, ¿no? Y la influencia de estas ideas dentro de los movimientos de esoterismo y de esoterismo cristiano también va a ser increíble, se van a perpetuar durante toda la Edad Media, van a estar presentes. Y de hecho parte de esta relación, esta importancia que todos estos pensadores y filósofos ven y le dan a la música, tiene que ver con esta relación con la astronomía, con esta relación con la geometría y la aritmética y las proporciones. Está todo enlazado. Es prácticamente una misma disciplina y tanta va a ser la importancia que la música en la Edad Media va a estar incluida dentro del quadrivium. Sabemos que existían las 7 artes liberales y 4 de ellas eran cercanas a lo que nosotros llamaríamos ahora científico: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Entonces vemos cómo se perpetúa esta idea de que la música, de que hay una música universal, una armonía universal. Incluso la idea llega hasta finales de la Edad Media, entra el Renacimiento y se perpetúa más allá. Muy importante, por ejemplo, en Johannes Kepler, en su libro Harmonices Mundi, 1619, va a estar proponiendo también una armonía universal, una armonía interplanetaria, abandonando eso sí ya el sistema pitagórico, rompiendo con las tonos pitagóricos, las frecuencias estas de las que yo les hablaba, que no eran unas secuencias temperadas y fijas, sino unas frecuencias distintas, y más bien estará hablando de una consonancia que no se basa ya en esta formación de estas proporciones de escala musical, sino en las relaciones entre las velocidades angulares de los planetas. Y de ahí es que va a venir esta música universal. Lo importante es como el concepto que subyace a todo eso y que es interesantísimo, que es una música, ¿no? A nuestra música terrena, que nosotros podemos escuchar, es un reflejo de la armonía universal. Y esta es una idea que es patente de la filosofía más antigua, fuertísima idea en la Edad Media, y se continúa perpetuando. Y muchos estudios científicos y filosóficos tratan de comprobar esto, que nuestra vida material real es un reflejo de la armonía universal.